Ahora pasemos al tercer tema. Quiero referirme al principio que motivó a Moisés, que lo impulsó a hacer lo que hizo. ¿Cómo se puede explicar esta conducta? ¿Qué razón posible se puede dar? Rechazar aquello que generalmente se considera bueno, escoger lo que comúnmente se juzga malo no es normal para la carne y la sangre. Esto no es cosa de hombre, esto requiere alguna explicación. ¿Cuál será la explicación? Tenemos la respuesta en el texto. No sé si lo más admirable es su grandeza o su sencillez. Todo radica en una palabrita y esa palabrita es fe. Moisés tenía fe. La fe fue el origen de su conducta increíble. La fe lo llevó a hacer lo que hizo, escoger lo que escogió y rechazar lo que rechazó. Todo lo hizo porque creyó. Dios le puso en la mente su propia voluntad y propósito. Dios le reveló que un Salvador nacería de los hijos de Israel, que había promesas aún por cumplirse entre los descendientes de Abraham, que el tiempo del cumplimiento de parte de estas promesas había llegado. Moisés confió en esto y creyó. Y podemos trazar cada paso en su maravillosa carrera, cada acción en su peregrinaje por la vida después de dejar la corte de Faraón, su decisión de parecer malo, su rechazo de parecer bueno, a esta fuente, veremos que todo descansa sobre este fundamento. Dios le había hablado y él tenía fe en la palabra de Dios. Creyó que Dios cumpliría sus promesas, que lo que dijo que iba a hacer, indudablemente lo haría y lo que pactó realizar, indudablemente lo cumpliría. Creyó que con Dios nada es imposible. La razón y el sentido común dirían que la liberación de Israel era una imposibilidad, que los obstáculos eran demasiados y las dificultades muy grandes. Pero la fe le decía a Moisés que Dios era suficiente para todo. Dios había emprendido la obra y ésta se realizaría. Creyó que Dios era omnisciente. La razón y el sentido común le podían decir que su curso de acción era absurdo, que estaba desechando influencias provechosas y destruyendo toda posibilidad de beneficiar a su pueblo al romper con la hija de Faraón. Pero la fe le decía a Moisés que si Dios decía, ven por este camino, seguramente era el mejor. Creyó que Dios era todo misericordia. La razón y el sentido común podían sugerir que sería posible encontrar una manera más agradable de liberar al pueblo, que habría que ceder en algunas cosas y que se podrían evitar muchas dificultades. Pero la fe le decía a Moisés que Dios es amor y que no le daría ni una gota más de amargura de la que fuera absolutamente necesaria. La fe era un telescopio para Moisés. Le hacía ver la buena tierra a gran distancia, descanso, paz y victoria. La razón miope solo podía ver pruebas y desiertos, tormentas y tempestades, cansancio y dolor. La fe era un intérprete para Moisés. Le hacía encontrar un significado reconfortante en los aparentemente oscuros mandatos escritos por Dios, mientras que el sentido común en su ignorancia no podía ver más que misterio y necedad. La fe le decía a Moisés que todas estas jerarquías y grandezas eran de la tierra, de este mundo, pobres, vanas, vacías, frágiles, fugaces y temporales, y que no había verdadera grandeza como la de servir a Dios. Él era el rey, Moisés era el noble que pertenecía a la familia de Dios. Era mejor ser el último en el cielo que el primero en el infierno. La fe le decía a Moisés que los placeres terrenales eran placeres del pecado. Estaban entremezclados con el pecado, contenían pecado, eran una ruina para el alma y desagradables a Dios. Sería de poco consuelo gozar de un placer, mientras Dios estaba en su contra. Era mejor sufrir y obedecer a Dios, que sentirse bien y pecar. La fe le decía a Moisés que, al final de cuentas, estos placeres eran solo por un tiempo. No podían durar, todos eran breves, pronto lo cansarían y tendría que dejarlos con el correr del tiempo. La fe le decía a Moisés que en el cielo había una recompensa para el creyente mucho más rica que los tesoros de Egipto, riquezas duraderas, donde el moho no corrompe, ni ladrones entran ni hurtan. Allí, la corona sería incorruptible, el peso de gloria sería enorme y eterno, y la fe le pedía que mirara a lo lejos, a un cielo invisible si sus ojos estaban deslumbrados por el oro egipcio. La fe le decía a Moisés que la aflicción y el sufrimiento no eran realmente malos. Eran la escuela de Dios, en la que capacita a los hijos de su gracia para la gloria, los remedios necesarios para purificar nuestra voluntad corrupta, el horno en el cual quemar nuestra escoria, el bisturí que tiene que cortar los lazos que nos unen al mundo. La fe le decía a Moisés que los israelitas despreciados eran el pueblo escogido por Dios. Creía que la adopción, el pacto, las promesas y la gloria les pertenecían,
que de ellos un día la semilla de la mujer germinaría y heriría la cabeza de la serpiente, que disfrutaban de la bendición especial de Dios, que eran hermosos y bellos a sus ojos, y que era mejor ser el portero del pueblo de Dios que reinar en palacios de maldad. La fe le decía a Moisés que todos los reproches y las burlas dirigidos a él eran reproches a Cristo, que era un honor recibir burlas y desprecios en nombre de Cristo, que quienquiera que persiga al pueblo de Cristo persigue a Cristo mismo, y que llegará el día cuando sus enemigos se inclinen ante él y laman el polvo. Todo esto y mucho más, que me es imposible mencionar en detalle, vio Moisés por fe. Estas eran las cosas que creía y, creyendo, hizo lo que hizo. Estaba convencido de ellas y las hizo suyas. Las consideró como certidumbres. Tuvo como verdades sustanciales. Las contó tan seguras como si las viera con sus propios ojos. Actuó en consecuencia porque eran realidades, y esto lo convirtió en el hombre que era. Tenía fe. Creía. No nos sorprendamos por qué rechazó grandezas, riquezas y placeres. Él miraba hacia el futuro. Veía con los ojos de la fe a reinos desmoronarse en el polvo, las riquezas tomando alas y remontando el vuelo, los placeres llevando a la muerte y a Cristo, únicamente, y a su pequeña manada subsistiendo para siempre. No nos asombremos de que escogió las aflicciones, a un pueblo despreciado y a los reproches. Veía las cosas debajo de la superficie. Veía con los ojos de la fe que las aflicciones duraban solo por un momento, los reproches deambulaban hasta desaparecer y terminando en una honra eterna. Veía al pueblo despreciado de Dios reinando como reyes con Cristo en gloria. ¿Y acaso no tenía razón? ¿No nos habla a nosotros, aunque muerto, hasta el día de hoy? El nombre de la hija del faraón se ha olvidado o, por lo menos, es extremadamente dudoso cómo se llamaría. La ciudad donde reinaba Faraón es desconocida. Las riquezas de Egipto han desaparecido. Pero el nombre de Moisés se conoce donde quiera que se lee la Biblia y permanece en pie como testimonio de que feliz es aquel que vive por la fe. No te olvides de suscribirte y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos. Comparte este video para que otras personas se beneficien de esta enseñanza. Bendiciones.